Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Costa Peuser, para los que no me conocen, y les quiero presentar un poco, debido a la situación de la pandemia mundial, por primera vez vamos a tener Buenos Aires Foto, que se transforma en la feria anual presencial en una edición especial online, abierta a la comunidad mundial. La feria se va a estar realizando del 1 al 15 de septiembre con una selección específica de obras de galerías de arte de diferentes regiones y trayectorias. Esta va a ser una feria armada totalmente virtual. A partir de hoy, durante todos los sábados de septiembre, Buenos Aires Foto va a presentar Live Talks, que es un ciclo de conversaciones con artistas, curadores, coleccionistas, galeristas y directores de museos del ámbito local e internacional, quienes reflexionarán sobre distintos aspectos de la fotografía y del arte contemporáneo. En esta primera edición, en la sección de conversaciones con los artistas, nos acompaña el fotógrafo Luis González Palma, quien conversará con la periodista especializada en artes visuales María Paula Zajarías sobre sus procesos de trabajo y los desafíos creativos frente a la pandemia. El próximo sábado 27 de junio, en Diálogos de Colección, el coleccionista José Luis Lorenzo y el fotógrafo Gabriel Balance reflexionarán sobre las particularidades del coleccionismo de la fotografía y de los cambios en los modos de producir y adquirir obras en tiempo de aislamiento social. Y el sábado 4 de julio, en la sección Discursos Curatoriales, Idurre Alonso, curadora asociada de colecciones latinoamericanas de la Getty Research Institute de Los Ángeles, dialogará con Francisco Meidail, director artístico de Buenos Aires Foto, sobre las nuevas estrategias de las instituciones para hacer frente a las necesidades del sector. Hoy, que nos acompaña Luis González Palma, nació en Guatemala, vive y trabaja en la ciudad de Córdoba, la República Argentina. Es reconocido como uno de los más importantes fotógrafos de América Latina. Algunas de sus exposiciones principales tuvieron lugar en The Art Institute of Chicago en Estados Unidos, de Australia, el Centro de Fotografía, el Palacio de Bellas Artes de México, The Royal Festival Hall en Londres, entre otros. Ha participado en múltiples festivales de fotografía y sus trabajos están incluidos en varias colecciones públicas y privadas. O sea, en más de 40 museos del mundo hay obra de él. Y María Paula Zajarías es licenciada en periodismo por la Universidad del Salvador, con un máster de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, gestora cultural y docente muy activa de la carrera de periodismo. Es una periodista especializada en artes visuales, colabora con el diario La Nación y El Cronista, entre otros, y tiene varios libros publicados. Muchísimas gracias y los dejo a los dos conversar. Gracias Diego por estas presentaciones y gracias por invitarme a este ciclo y a ponerme en la oportunidad de hablar con un artista tan importante como es Luis González Palma. Así que muchas gracias. Y bueno, hola Luis, acá estamos. Hola, entonces en esta conversación en cuarentena, que hace que las conversaciones sean así virtuales. Así que primero preguntarte cómo estás en estos días. Bien, la verdad, mira, nosotros vivimos en la sierra, le comentaba a Diego, en la sierra cordobesa, en Quillo, y en realidad, bueno, pasar la cuarentena en la montaña, en el campo, no es lo mismo que pasarla en una ciudad, en un apartamento, ¿no? Claro. Así que bien, mucho más tranquilo. Unquillo es una ciudad o pueblo, diríamos, en las sierras que tiene una comunidad artística bastante importante, ¿no? Una historia en el arte argentino como lugar donde se han afincado maestros como Spilimbergo y su discípulo y también maestro Carlos Alonso, y tiene artistas que han fundado un museo entre los propios artistas,
¿Cómo te sentís en esa comunidad? ¿Cómo te insertás? O tenés una vida más de ermitaño en la montaña. La verdad, más de ermitaño. Sí, bueno, conozco a Alonso, me he reunido un par de veces con él. Unquillo tiene la fama esa, se le llama pueblo de artistas, ¿no? Claro. Eh, pero yo no tengo mucha conexión realmente eh, con todo lo que pasa en la comunidad. Estoy más como aislado de acá en el campo y luego, bueno, con Córdoba y al exterior, ¿no? Claro. Que Y nada. acá, bueno, una de mis preguntas, que yo no sé si es discreta o indiscreta, era preguntarte cómo el artista más importante del arte contemporáneo de Guatemala y de América Latina está viviendo en un pueblito pequeño perdido en la montaña de Argentina. ¿Cómo se dio esta El rareza? amor, el El amor, amor, ¿no? viste, Siempre sí, hay, sí, yo, cuando me todas preguntan estas eso, historias tienen con- este to- final. claro, esa es la razón, y ya con eso creo que se dice todo, pues así que, bueno, vivimos El- acá con la familia, con nuestros hijos, ¿no? Eh, claro. bien, Así que, bueno, acá voy a empezar a compartir imágenes porque la verdad es que hay unas imágenes maravillosas tuyas para ver. No sé si estoy haciéndolo bien. sí. Eh, Bueno, ese es el jardín de casa, ¿eh? Esa es una de tus últimas posteos en Instagram, donde veíamos esto, ¿no? Estás en la naturaleza, absolutamente. Claro, o sea, tú sabes de que Rosa Olivares, la editora de una revista española que se llama Exit, Ujú. me invitó, ella estaba haciendo una bitácora de la pandemia Ah, y me invitó para que mandara fotos, para incluirlas en su bitácora, ¿no? Fotos de cómo estaba llevando yo la pandemia bajo ciertos temas, ¿no? ujú, Uno de los temas era mi jardín. Y claro. entonces, bueno, mi jardín, la comida, a través de la ventana, esos eran los temas que me pasaba, ¿no? Entonces yo tomaba fotos a raíz, a partir del tema que ella sugería y le mandaba Ujú. la foto. Pero lo que ves acá es realmente una foto del jardín de casa, ¿no? Hermoso, hermoso. Y ahí también había otra de esta misma serie donde me preguntaba, bueno, ¿qué fantasmas te acompañan? Porque la identidad, la memoria, los antepasados son tus temas habitualmente y en este periplo de tu vida, ¿no? ¿Qué fantasmas están contigo? Mira, yo vivo acá, pero yo creo que el contexto donde yo nací y crecí, que es Guatemala, eh, te afecta definitivamente el resto de tu vida, ¿no? O sea, la Mm, forma en la que yo veo el mundo, en la forma en la que yo me relaciono con el mundo, tiene muchísimo que ver con ese contexto en donde crecí, ¿no? Eh, y en realidad estas imágenes son, como te dije, son imágenes que hice para la bitácora de Rosa Olivares, ¿no? No son fotos que yo considero parte de mi obra, por ejemplo, sino claro, que son claro. eh, una forma de apoyar, ¿no? Al proyecto de la bitácora que ella tenía. Que ese es, Ujú. cuando te dije que el tema era a través de la ventana, esa es la foto Es esta. que le envié, ¿no? Sí. Eh, entonces pasamos a la siguiente, que sí es tu obra y es tu tema, ¿no? Eh, Son fotos viejas, sí. Sí, la verdad es que yo he tratado de, de irme como desfasando, ¿no? De lo que es, o que se va volviendo hasta cierto punto conocido de mi trabajo. ujú, Toda la época de los años 80, 90 cambió a raíz de venirme a vivir a Argentina. Y esta fotografía es del año, creo que es 92, ¿no? Es una 90, foto sí, 95 me parece. 95, claro, es una fotografía que yo hice cuando vivía en París y que la veo tan ajena, tan lejana a la poética que me interesa ahora, ¿no? Pero de alguna forma sí, esa como intimidad o esa
poética del ensueño, ¿no? Me ha interesado siempre. Sí, sí, hay hay una distancia, pero a la vez hay una esencia que se ve a la misma persona, ¿no? Si avanzo Claro, a las siguientes imágenes, es como que estas son más actuales, son de tus últimas exposiciones. Hay claro, una... yo hace prácticamente unos 5 años decidí a no seguir tomando fotos. O sea, sentí que estaba totalmente agobiado con el hecho de hacer nuevas imágenes y sentía de que había mucho material de archivo, no solamente en archivos institucionales, sino que en mis propios archivos, las propias fotografías que yo tenía, mis propios negativos de los años 80, 90, incluso principios del 2000, ¿no? Mm, Que, yo, que en lugar de tomar más fotos, quería reutilizarlos y volver a trabajarlos de otra forma, ¿no? La imagen que pasaste recientemente es una de ellas, en donde, bueno, voy mezclando, que es una de las cosas que a mí me empezaron a interesar muchísimo, eh, cómo abordar la abstracción desde la fotografía, ¿no? mm, Eh, un tema que es usual en la fotografía de otros continentes, de otras culturas, pero que en América Latina no es, en Argentina hay bastante, ¿no? Pero en general, la abstracción no es un tema que se toque mucho en la fotografía latinoamericana. Entonces, una de las cosas que me interesaban era eso, mezclar imágenes que tienen que ver con la abstracción geométrica que la pintura tuvo, por ejemplo, en Argentina, por darte un ejemplo, ¿no? En la posguerra, con imágenes que tenían que ver con mis archivos, ¿no? De los años anteriores. es esta serie, ¿no? Claro, claro, todas estas series nacen de eso, nacen de esa reflexión de unir en una sola imagen imágenes que tienen que ver con la abstracción geométrica y con la figuración. Todo este proyecto nació a partir de un texto eh, que leí sobre una exposición que la Fundación Cisneros hizo sobre abstracción geométrica hace muchos años, no me acuerdo, creo que fue en Venezuela la exposición, y el texto creo que es David Jiménez, el curador, hablaba sobre que hay dos corrientes de representación muy importantes que se dieron en América Latina en el siglo XX. Una de ellas fue la figuración con toda la carga política y social, por ejemplo, el realismo, el, el, el muralismo mexicano, ¿no? Y la otra corriente es toda la corriente abstracta que se dio en países, por ejemplo, como Argentina, Uruguay, Brasil, y hacía una diferencia entre países que tienen una gran eh, cultura indígena, por ejemplo, y países que no la tienen. Y la tesis de él era decir, bueno, que la figuración se dio en países que tenían una tradición indígena muy importante y la otra no. Entonces, a partir de eso es que yo intento, ¿no? Es un intento, es una especie como de... El proyecto es ir generando imágenes que contengan las dos formas de representación, que una parte sea abstracta y otra parte sea figurativa, que una parte sea, podría decirse, emocional y la otra, entre comillas, no emocional, ¿no? Pero al final de cuentas siento que las dos corrientes, ambas, perseguían lo mismo, ¿no? Tener una visión del mundo, presentar una verdad del mundo, ¿no? Al final, Un mismo fin, ¿no? Diferentes un mismo lenguajes. fin. El lenguaje era totalmente distinto, Mm, pero el foco, la intención, la intencionalidad que tenía era esa, ¿no? Y creo que siempre ha sido así, mm. el darse sentido, ¿no? El tratar de entender, ¿no? A través de- del quehacer artístico, ¿no? Sobre la experiencia humana. Ah. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de fotografía latinoamericana, ¿no? Porque acá es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero en el concierto del mundo, ¿cómo suena el arte latinoamericano? Mira, tú sabes que hoy a las 4 de la tarde tengo otra charla en Zoom con ese tema, Ah, precisamente.
Ah, bueno, un adelanto entonces de esto. ¿Cuál es tu para, hipótesis? para la Universidad San Martín, creo yo, en Buenos Aires. Y el tema es ese, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fotografía latinoamericana, ¿no? Es un tema extremadamente complejo, eh, porque, ¿qué te digo? Eh, América Latina es una invención. Mm, mm, La idea de fotografía latinoamericana es otra invención. Hay muchísimas Américas Latinas, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y hay claro. muchísimos artistas que han nacido en América Latina, que producen fuera de América Latina. ¿Se puede llamar a eso fotografía latinoamericana? O Mm, artistas que son de otros continentes que producen su obra en América Latina. Eh, Hace poco miraba la obra de un artista suizo que trabaja en la selva peruana, por ejemplo, ¿no? Unas fotos realmente maravillosas, extraordinarias, y pensaba, ¿no? ¿Se puede considerar esto fotografía latinoamericana hecha por un fotógrafo suizo en la selva peruana? O, entonces, no es un tema que a mí o sea, me interesa como un concepto sociológico, ¿no? Para entender un mm, poco, bueno, desde lo de colonial también, cómo nos claro. pensamos, cómo queremos vernos, cuáles son las políticas de la mirada desde Latinoamérica, cuál es la estética que se maneja, si es que hay alguna ¿Qué estética que se maneja. especificidad? ¿Hay algo específico de Claro, la fotografía que se produce mirando hacia a esta Jan porción Gross, del planeta? exactamente, es este fotógrafo, Jan Gross, el que te digo, ¿no? Ujú, No hay, no hay, no hay una cosa específica. Obviamente que el contexto tiene que ver. O sea, yo si no hubiera nacido en Guatemala, hubiera nacido, por ejemplo, en Alemania, tendría otra mirada, porque el contexto forma, eh, te da una, te da una mirada, no hay una política de la mirada, hay una sociología, hay una antropología de la mirada, hay una estética, por ejemplo, ¿no? claro. El haber nacido en Guatemala en una época en donde el conflicto armado era tan presente y en donde la religión católica tiene una vigencia con el sincretismo indígena, sin eso yo no haría no hubiera hecho lo que hice, por ejemplo, ¿no? Eso empapó mi forma de ver y sentir el mundo. Entonces, ese es mi caso. Pero yo prácticamente, por decirte algo, en esa década hice muchos retratos. Eh, y hay alemanes que hacen también retratos que son muy distintos a nivel estético, pero siempre estamos hablando de lo mismo, tratando de entender lo mismo. Mm, Eh, entonces, arte latinoamericano, como que para poder organizar un poco desde ciertas perspectivas, bueno, tiene un cierto sentido, ¿no? Pero yo cuando hago una obra no pienso, estoy haciendo una obra como latinoamericano, no me pasa eso por la claro, cabeza, ¿no? No tiene claro. sentido. No, pareciera ser que es un momento mejor para el arte latinoamericano que hace unas cuantas décadas, donde todavía estaba ese prejuicio de el arte, ese prejuicio colonial del arte latinoamericano como derivativo, imitativo, como que estos son unos tiempos de más reconocimiento y legitimación a lo específico de la producción del arte de estos lugares, ¿no? Como no sé si esto es una idea que se refleja luego en conductas específicas del mercado o de los museos del mundo, ¿no? Pero parece ser que es un mejor momento para ser artista en Latinoamérica. Mira, el artista O está quiero creer. incómodo. El artista es un ser incómodo. Tiene que ser una persona incómoda ante la vida. Mm, Si no lo crearía. O sea, lo que lo impulsa a crear es esa incomodidad, ese no estar de acuerdo, por ejemplo, para ponerlo en algún término, con esto que llamamos mundo, ¿no? mm, Y eh, sí siento que el arte latinoamericano ahorita, bueno, tiene mucho más, tiene mucha más vigencia en el mercado y tiene mucha más vigencia también
en grandes espacios de validación, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos artistas extraordinarios de América Latina que bueno, yo hacer las diferencias ahorita como que no tiene sentido No. para mí, ni en lo que es fotografía o pintura o escultura o música o dentro de lo que es un artista africano o un artista del Asia. Todo es parte de la misma cosa, o sea... Claro. Y más en estos tiempos de pandemia donde todo parece ser como igualado en el sentido de que todos somos presencias en una pantalla, ¿no? Estamos desmarcados de lo territorial, estamos en un mismo territorio virtual donde nos podemos encontrar sin que importen las distancias o las geografías, ¿no? Veía las ferias de arte son virtuales, las conferencias como estas son por Zoom, y hay subastas en Instagram. ¿Cómo esto impacta en la forma del encuentro con el arte, al ser así remoto? Estamos en un nuevo tiempo, claramente, ¿no? Y esto, ¿cómo nos acercamos al arte de esta manera hoy? Yo siento que tenemos muy poco tiempo en esto. Esto está recién empezando, según mi perspectiva, ¿no? Es muy difícil ahorita elaborar algo con lo que está pasando, porque son 3 meses y algo. Sí. Necesitamos cierta distancia para poder pensar este momento. Sin duda van a cambiar muchas cosas, ¿no? Pero no quiere decir que un artista que ha trabajado en la abstracción, por ejemplo, como un tema esencial para entender, por ejemplo, la forma, a partir de esto haga proyectos relacionados con la epidemia o con el virus, por ejemplo, ¿no? Va a seguir haciendo lo mismo. Sí. Hay artistas que se preocupan por las cuestiones políticas, sociales o biológicas, ellos posiblemente sí van a hacerlo, ¿no? En mi caso, como tú sabes, yo empecé a hacer un proyecto en Instagram comentando imágenes que siento que son las imágenes que son la ventana que tenemos hacia el mundo en este momento. Y lo veo como un proyecto artístico, no lo veo como como algo aparte de mis proyectos. Pero no es que yo me ponga a hacer proyectos que tienen que ver con el virus, por ejemplo, con la pandemia. Claro. Yo sigo con mis ideas, ¿no? Que tienen que ver con la fotografía expandida, que es uno de los temas que a mí me interesa muchísimo. Cómo llevar eso al ámbito sonoro, por ejemplo, o al ámbito escultórico. Entonces yo sigo con mis cosas, pero paralelamente a eso, siento que como artista tengo la responsabilidad de generar un lenguaje, de poner palabras, ¿no? A esta experiencia que estamos viviendo ahorita, porque es una experiencia rotunda. Claro, es transversal y llega a todos los órdenes de la vida y transforma las formas en que nos relacionamos en todos los órdenes, no solo con el arte. Por ahí notamos la diferencia si pensamos qué pasa cuando estamos frente al arte cara a cara, ¿no? ¿Qué pasa cuando un coleccionista desde su casa compra una obra haciendo clic en la computadora y cuando le llega a su casa? ¿Qué pasa cuando, es lo que extrañamos los que amamos ver arte, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos frente a la obra? Eso no se puede sustituir. Es imposible. Una escultura hay que rodearla. Una escultura es parte de un espacio. No es plana. O sea, la teoría de que estamos viviendo en un mundo plano, por tablets, por computadoras, por teléfono, es una experiencia que podemos llevar hasta cierto punto, ¿no? Pienso. Pero la experiencia de un concierto, la experiencia del teatro, la experiencia de la danza, la escultura misma, ¿no? Incluso la fotografía. Si una fotografía mide 4 metros de largo, por ejemplo, tu cuerpo tiene que ver con la percepción de esa imagen, ¿no? El espacio tiene que ver, está pensado para que tu cuerpo y el espacio intervengan en la percepción de la obra. Eso no se puede tener en una pantalla.
Entonces hay experiencias que definitivamente no, mm, virtuales, son, pensando, por ejemplo, si la fotografía es una experiencia de la vida empobrecida, si esa misma fotografía se lleva de vuelta a un espacio plano cuando es un espacio que debería tener exterioridad experiencial, se empobrece más. Entonces, yo creo que uno trabaja muchísimo con la intuición o con la imaginación, ¿no? Te imaginas cómo te sentirías frente a esa obra si estuvieras ahí. Claro. Pero las pantallas brillan y muchas veces un artista lo que está pensando es que su obra sea opaca. O sea, cambiar simplemente la percepción de lo opaco a lo brillante cambia la percepción de la obra, cambia el sentido de la obra, ¿no? Entonces yo siento que es insustituible. O sea, Claro. tajantemente insustituible, ¿no? Cierto, esa cuestión aurática que acá decía alguien en el chat, citando a Benjamin, pero también esta cosa de la experiencia sensible, de la vibración, de lo mediático en el sentido de medium, que puede ser una obra con un más allá que nos transforma, ¿no? Claro, claro. Ahora, también leía que vos hablabas de que la incertidumbre es es la fuente desde donde se crea, ¿no? Ahora nadamos en incertidumbre, estamos como hasta acá de incertidumbre. Eso es ¿Cómo real, claro. afecta esto a la creación? Mira, podría decirlo, es que son tiempos terribles, pero son inmensamente interesantes. Mm. Yo creo que hubo una Bienal de Venecia hace unos años que su nombre era algo así como, ojalá que podamos vivir en tiempos interesantes. Algo así era Bueno, el acá título. tenemos, ¿cierto? Sí, Bueno, sí, este sí. es un tiempo interesante, inmensamente interesante, porque antes teníamos un horizonte de futuro, por ejemplo, aunque sabíamos de que el futuro es una ilusión, pero había un horizonte. En la actualidad yo siento, ¿no? Ese horizonte del futuro se ha perdido y vivimos una experiencia tremendamente concreta. O sea, lo que sentimos es real. Entonces, antes yo podía decir, me quiero ir me quiero ir a España, a Madrid, a lo mejor me encuentro con Diego caminando, ¿no? No, ahora no se puede, punto. Se acabó. Entonces, yo siento que de una u otra forma, yo, yo no creo que uno siempre tenga que estar creando o que a partir de algo tenga que crear, ¿no? Yo realmente, cuando empezó la pandemia esta, dije, no, me quiero dedicar a leer, a pensar, a escribir, a hacer alguna cosa, tal vez algún proyecto que tenga que ver, como un seminario que tengo pensado dar en una escuela en Guatemala, o preparar alguna cuestión para Instagram, pero no tenía ninguna idea de un proyecto. Sin embargo, es un momento donde me han surgido muchas ideas que no tienen que ver con el virus, pero que tienen que ver con que este espacio como de recogimiento y limitación, ¿no? Me impulsa a pensarme de una forma distinta ante el mundo, ¿no? A dialogar con este mundo que es con lo que que yo siento que son pedazos de mundo lo que tengo ahorita. No tengo un mundo, o sea, yo ayer tuve un sueño, a lo mejor me estoy yendo No, nos por las encantan ramas, ¿no? esas ramas. Pero tú sabes, tuve un sueño en donde yo me despedía de toda la gente que he conocido. Wow. O sea, era como una fila de gente a los que saludaba. Y me acuerdo que conocía, pero eran un montón de personas que, aunque sea, las vi por un momento y me desperté con la sensación, ¿no? De que ante una, ante una vigilia tan empobrecida con la cuarentena, el sueño es una posibilidad de abrirnos un espacio hacia lo que teníamos antes, por ejemplo, ¿no? Han salido muchos artículos en diferentes diarios sobre que la gente está soñando más ahorita, por ejemplo. Cierto. Sí. Y yo creo que es esa
ese empobrecimiento en la vigilia, ¿no? que genera de que el cerebro, bueno, se llene con otras realidades, para hablar entre comillas, ¿no? Sí. Todo eso es material, pero un material maravilloso para trabajar desde el espacio del arte, ¿no? Claro. Bueno, yo estoy haciendo un ciclo de charlas con artistas por Zoom, por YouTube, y llevo hablados con casi más de 40, y lo que encontré es que hay una gran parte que está feliz con la cuarentena por esto, ¿no? Por expandir la conciencia y no tener compromisos y poder estar todo el día en el taller, y emprenden obras más grandes que nunca. Y otros que están angustiados y que prefieren hacer pequeños dibujitos y acuarelas y esperar a que pase la tormenta, ¿no? Hay como diferentes formas de sobrellevar desde la creatividad estos tiempos tan extraños. Sí, yo creo que tenemos que pensarnos de otra forma, ¿no? O sea, ahorita se volvió de moda la idea de reinventarse, de que no sé qué, que no sé cuánto. No es fácil, no es fácil. Y no creo que sea la idea de reinventarse, sino que esto ya está. O sea, todo lo que pasa, todo lo que sentimos ahorita siempre ha sido así. La incertidumbre y el miedo a la muerte, por ejemplo. La sensación de falta de horizonte en el futuro, el hambre, la violencia, el racismo, todo lo que se ha puesto como una lupa gigantesca, ¿no? Hacia esto. Y tenemos que empezar. Alessandro Barico, el escritor italiano, en un momento dijo que de todos los textos que han salido, viste, en los últimos meses. Todos escriben diarios y bitácoras. Sí. Y él decía algo que me pareció muy interesante, era de que esto es un ensayo general, que la humanidad de ahora en adelante iba a vivir de esta forma. Bueno. Yo no sé si sea muy dramático o no, pero hay algo de verdad en esto, ¿no? Hay algo de verdad en esas palabras. Y el ser humano se acostumbra a todo. La única cosa que yo siento como artista es que tenemos cierta responsabilidad en generar algo, no sé qué, que no nos deje sin palabras. Claro, y sin imágenes. Sin imágenes. O sea, la ansiedad es una gran productora de imágenes, por ejemplo, porque tú tienes la ilusión de que vas a capturar un momento y vas a detener ese instante de alguna forma, va a formar parte de tu memoria, ¿no? Pero las imágenes que circulan ahora son muy importantes porque están conformando una forma de estar en el mundo, pero que necesita ser verbalizada, necesita ser pensada, claro, digerida, ¿no? Sí. Recién escuchaba un Instagram Live donde estaba hablando el fotógrafo argentino Rodrigo Ab, fotoperiodista que ha trabajado muchos años en Guatemala y que hablaba de que la fotografía en realidad no cambia los procesos sociales, ¿no? Que sí tiene una función de registro. Ahora, en cambio, el arte, leía tus artículos, el arte para vos sí es una herramienta poderosa para imaginar y dar sentido a lo que vivimos, ¿no? Más en este momento. El arte o los artistas son entonces en este momento los responsables de pensar este mundo raro. Hay parte de responsabilidad de los artistas, claro. O sea, hay gente que piensa que el artista tiene más tiene que ver con lo que el artista hace con su vida que con la obra que hace. Uh-huh. O sea, por eso que yo te decía, esa incomodidad que te impulsa, ¿no? A inventar algo, a generar algo para darle un sentido otro a lo que sucede, ¿no? Pero retomando un poco lo que tú me decías ahorita, o sea, cuando hablamos de fotografía, volviendo un poco a la pregunta anterior, ¿de qué estamos hablando, no? Porque para mí la fotografía, por ejemplo, no es esa imagen bidimensional.
enmarcada y puesta, por ejemplo, en una pared, ¿no? Claro. Entonces, para mí está más cercana de una experiencia otra, ¿no? Es simplemente una semilla, ¿no? La fotografía es el primer paso para llegar a algo que sea mucho más complejo, ¿no? A nivel de sensación y de sentido, ¿no? Claro. Algo que abarque lo sonoro, algo que abarque lo escultórico, lo espacial. Podemos ver, a ver si me sale compartir, porque también te iba a preguntar sobre tu expansión de la fotografía que ha llegado a esto. ¿Se está viendo? Ah, sí, sí, lo veo acá. Incluso darle sonido a la fotografía. Es un proyecto que hemos hecho a distancia Ah, con un ilustrador que es un gran amigo francés, Michel Redon. uh-huh. Él trabaja en la Camarga francesa. Y con Sebastián Cid, que es un fotógrafo y un músico que vive en Buenos Aires. Es un proyecto que nació a partir de estar cada quien en su país ahora, por ejemplo, y en donde, bueno, es una especie como de animación, ¿no? Es una especie de animación. Pero ahora que nombro a Sebastián Cid, con él hemos trabajado varios proyectos sonoros, o sea, proyectos que tienen que ver con fotografía llevada a un espacio sonoro, ¿no? Musical. Que es cuando yo hablo de fotografía expandida, hablo un poco de Claro, eso, ¿no? hasta dónde puede ir la fotografía, ¿no? Qué mágico, qué bárbaro, cómo vos estirás este concepto, lo despegás del papel. Sí, hay un interés de extender los límites del propio medio. Eso lo tengo. Uh-huh. No es que tenga que ser así, es lo que a mí me interesa. O sea, Claro. si a alguien le interesa la fotografía, todo bien. O sea, a mí me interesa esto porque siento de que para mí es extremadamente limitante quedarme con un espacio bidimensional. Uh-huh. Y siento muchas posibilidades creativas, ¿no? Si yo tomo esto que llamamos, que nombramos fotografía, ¿no? Y lo pongo en otro nivel perceptivo, ¿no? Si lo trato de llevar a otro nivel perceptivo. Eh, la idea que yo tengo es, con mis proyectos, es sorprenderme a mí mismo. Si yo no me sorprendo con un proyecto, la verdad es que no tiene sentido hacerlo. Claro. El único parámetro que yo tengo es ese. O sea, sorprenderme, decir, híjole, hice esto, ¿no? Que a mí como individuo, me, me amplía una perspectiva sobre la vida. Claro. Entonces yo tengo la ilusión de que si a mí me pasa esto, a otra persona le va a pasar también. Y tú sabes, bueno, una de las funciones, no digamos que el arte tiene una función, pero digamos una de las cosas que el arte provoca, bueno, es expandir un horizonte perceptivo, ¿no? Sensitivo, ¿no? Sensorial. Entonces, apuntar hacia eso es una de las cosas que a mí me interesan. Y hablando de expandir los límites, vuelvo a compartir pantalla, porque también expandir los límites del fotolibro, porque Ah, claro. tu fotolibro que acá estamos viendo es, es más que un libro también. Eh, lo concebiste con esta misma idea. Claro, fue concebido con la idea de hacer un espacio más escultórico. O sea, es una idea con la que yo vengo trabajando hace ya varios años, ¿no? De llevar la fotografía a la escultura. Sí.
una mezcla, ¿no? Lo hemos visto en Claro. Buenos Aires Fotos en ediciones anteriores. Entonces, el libro este fue concebido de esa forma. Bueno, hagamos un fotolibro, para decirlo, pero en donde prácticamente la gente pueda jugar. O sea, yo creo, ¿no? En la experiencia creativa, el juego es fundamental. Entonces, si esa experiencia creativa, si ese juego, si ese placer se lleva a la persona que tenga el libro, por ejemplo, pues se le da para decirlo, un extra más. O sea, el dueño también es creativo en el sentido de cómo va poniendo o quitando las imágenes dependiendo como él quiera, ¿no? Y cambiarlas cuando él lo desea, ¿no? Hay un espacio creativo también en la persona que lo ¿Y tiene. el fotolibro como vehículo de la obra? Como vehículo está bien, súper, todo lo que sume está bien. A mí particularmente no me interesa, ¿no? Pero eso no quiere decir de que no esté bien. O sea, pero hay muchas. Es otra herramienta. Esto que pasamos ahorita, más que un fotolibro, es un portafolio, por ejemplo, claro. ¿no? No como es que un el fotolibro fotolibro. no puede ser solo un par de páginas entre dos tapas, ¿no? Como que el fotolibro también le podemos pedir que tenga un juego. Claro, yo creo que hay muchos fotolibros extremadamente creativos. Yo he visto fotolibros, ahora hay festivales de fotolibros, Claro. editoriales que hacen Felipa, solamente tenemos libros. un festival hace muchos años acá. Claro. La Feria Y de Fotos de Luego. hay cosas estupendas. A mí particularmente no me interesa, pero no quiere decir que no esté bien. Hay cosas estupendas. Todo lo que sea necesario, todo lo que una persona creativa, por ejemplo, considere que puede utilizar, ¿no? Para compartir una visión del mundo, bienvenida. Bien, y bueno, tenemos varias preguntas del público que ahora vamos a pasar. Me faltó preguntarte sobre cómo el arte representa el miedo, que es el seminario que vos estás dictando en este momento, cómo le has sentido a través de la historia, ¿no? Ese es otro tema que te está interesando en estos días. Mira, yo planteé, o sea, a mí la Fototeca de Guatemala, que es una escuela de fotografía, me planteó la idea de dar un taller ahora online. Yo le comenté sobre esa idea a Graciela de Oliveira, que es mi pareja, y que tiene un proyecto que se llama Demolición Construcción, y que ha dado muchos talleres o dispositivos, ¿no? Y ella me recomendó, ¿por qué no haces un grupo de investigación? Y la idea que yo tenía era, o sea, lo que yo pensaba era, ¿cómo era posible que mi ignorancia, ¿no? En relación a las pandemias que han habido en la humanidad, qué falta de conocimiento la que tengo yo en relación a las que han habido y más a cómo los artistas han reaccionado hacia ellas, ¿no? Y me pongo a investigar y encuentro una cantidad de información de obras de arte, de artistas importantes, de cómo Tintoretto murió por tal enfermedad, cómo Edvard Munch se autorretrataba con la gripe española, por ejemplo, cómo Egon Schiele murió con su... O sea, la relación que el arte ha tenido con la muerte relacionada con la pandemia, por ejemplo, es impresionante. En el Japón, con varias enfermedades en el África, con América Latina, con la viruela, ¿no? Con Mesoamérica, por ejemplo. Es tan vasto lo que hay para investigar que me pareció un tema sumamente interesante, ¿no? Cómo el miedo a la muerte, ¿no? Ese miedo esencial, tiene una estrecha relación con la producción artística. Como tal vez se sublima, tal vez no sé.
El grupo de investigación, yo tengo un gran apoyo, que es un escritor guatemalteco, Francisco Nájera, que vive en Nueva York, que él es un académico. Él me ha ayudado muchísimo con esto, y Mariano Hornstein, que es un psicoanalista, que él es de Mendoza, vive en Córdoba, que ha escrito muchos textos también sobre la pandemia, ¿no? Me está apoyando también desde el punto de vista de entender el miedo desde el psicoanálisis. Entonces, o sea, podría hablar toda la hora sobre las ideas que tengo sobre este proyecto, pero es un proyecto que estoy pensando también como una obra. Claro. ¿Viste? No es una fotografía, sino que es parte de mi obra. El organizar el seminario, el plantear las ideas, y el que el resultado de la investigación no va a ser una tesis, sino que van a ser obras, un guión de teatro, poesía, un collage, un dibujo estadístico, yo no sé, está totalmente libre para la presentación, ¿no? Por eso es que se le ha llamado semiacadémico, porque no es académico, Claro. en el 100%, ¿no? Bueno, interesantísimo. Bueno, acá tenemos preguntas que ha acercado la gente que nos está acompañando. María José dice, en las instituciones el concepto de arte latinoamericano se está disolviendo. Es un concepto que forma parte de un momento político y social. ¿Es un concepto caduco en este momento? ¿Se resignifica o pierde sentido con la tecnología? Mira, yo creo que con la idea de lo de colonial se está retomando el tema de lo latinoamericano. O sea, de qué hablamos, o sea, cuál es la mirada de un mapuche, por ejemplo, cuál es la mirada de un indígena guatemalteco, cuál es la mirada de una persona que vive en la Amazonia brasileña, cuáles son las políticas de la mirada que están instauradas en ellos, ¿no? Yo creo que desde ese ámbito, desde lo sociológico, se está analizando mucho el significado de lo que es la fotografía latinoamericana o la imagen desde América Latina, ¿no? Pero como dije anteriormente, o sea, yo soy un poco ajeno a todo esto, ¿no? Me interesa como una cosa colateral, pero sé que hay muchas personas que están estudiando toda una cosmovisión, por ejemplo, ¿no? Relacionada con la imagen que había sido negada o que no se había tomado en cuenta anteriormente. Porque vivimos en un régimen absolutamente eurocéntrico, ¿no? Entonces todas esas comodidades eran simplemente borradas, ¿no? Entonces toda la inclusión que se logra con lo de colonial, por ejemplo, retoma y toma todas estas miradas que han sido excluidas y las suman a esta idea de lo latinoamericano, ¿no? Claro. Otra pregunta. Bárbara Continanza, que es fotógrafa y artista, pregunta, a principios del 2000 participó de la muestra Mapas Abiertos de la Fotografía Latinoamericana, donde se presentaba un corte de la década del 90 en la fotografía latinoamericana. ¿Cambió desde entonces, según su mirada, el enfoque de producción de Latinoamérica? Son preguntas muy complejas, o sea, Sí, son, sí. son para un curador, son para el curador que hizo la Para el exposición, curador de más la que para, muestra Mapas más que Abiertos. para mí. Lo que sí sé, no quiero hablar solo de fotografía, porque la fotografía en realidad no es algo que me interese, o sea, me interesa el arte en general y todas las formas de expresión, ¿no? Ha habido un cambio enorme en cómo el arte se ha expandido hacia nociones totalmente diferentes, ¿no? Cómo la tecnología ha sido fundamental en todo este cambio, ¿no? Que el arte ha tenido. Como por ejemplo, ayer miraba una documental en arte, en donde hay una obra de arte que son dos mujeres que están tratando de hacer, junto en un laboratorio, creo que es en Alemania, semen femenino. Y eso se sale absolutamente, por ejemplo, de todas las nociones de arte que teníamos antes, ¿no? Entonces, el cambio ha sido gigante porque
es mucho más inclusivo con la ciencia, con la antropología, con la matemática, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio enorme, tan grande que no tengo palabras como para decirlo, ¿no? Pero de que Claro. definitivamente la muestra que hubo en Mapas Abiertos a lo que se hace ahora sería una cosa absolutamente distinta, ¿no? Mucho más compleja, mucho más amplia. Claro. Jessica saluda y pregunta, ¿cuán importante es el feedback para vos? Si buscas la opinión de tus colegas sobre tu obra, si modifica eso tu visión en tus futuros trabajos, o en otras personas, familia, amigos, que no sean fotógrafos. Yo siempre digo que uno quiere que lo quieran. O sea, es como una parte fundamental. Uno quisiera que todas las obras que uno hace fueran bien recibidas. No es así, es una ilusión. Aparte que es imposible. Pero yo en realidad no someto mucho mi obra a ver qué dicen, ¿no? Yo la lanzo, que tenga su vida propia. Y por ahí veo, ¿no? Si en mí generó algo. O sea, más que pensar en el otro, pienso si a mí realmente me afectó, me hizo cambiar de alguna forma mi estar en el mundo, ¿no? Siempre importa lo que el otro dice. Y obviamente que hay personas, hay amigos cercanos en que su voz para mí es mucho más importante que cualquier otra persona, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero trabajo mucho con intuición, o sea, me dejo ir por donde yo siento que tengo que seguir y no importa si está bien recibido o mal recibido. Lo veo todo como parte de un proceso, o sea, yo soy parte de un proceso y mi obra al mismo tiempo es parte de un proceso en donde unas fracasan más que otras, ¿no? Pero como decía Beckett, la idea es fracasar mejor. O sea, Claro. siempre está eso en mi mente, ¿no? O sea, no se logra nunca, ¿no? Llegar a la obra, entre comillas. Siempre son parcialidades. Otra pregunta acá. Mariana pregunta, ¿a qué fotógrafos admira? ¿Cuáles son sus referentes o qué miradas interesan hoy? La verdad que mis referentes son más, están más fuera de la fotografía que en la fotografía. John Cage, Peter Feldman, músicos, por ejemplo, ¿no? Pina Bausch, por ejemplo, en la danza. Hay fotógrafos que me gustan muchísimo, pero que te digo, son tantos que no. Pero digamos, hay una Alikha Kawade, que es una escultora polaca que vive en Berlín. Me parece una artista absolutamente extraordinaria. Y así como ella, hay muchísimos artistas que... Anish Kapoor, para hablar uno que es muy conocido, muy famoso, sí, ¿no? Por ejemplo, sí, también es otro que me gusta mucho. No puedo mencionarte fotógrafos, o sea, hay artistas que usan la fotografía dentro de sus propias... Michael Borremans, que es un pintor belga, que hace también videos, o sea... Borges, por ejemplo, ahora que estamos hablando de Argentina, es una de las grandes referencias que yo tengo. No porque yo haga algo en relación a él, sino que porque me abre ventanas para entender el mundo desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Eso es sumamente enriquecedor. Bien. Y acá la última pregunta que tengo es de Rodrigo Benavides, que pregunta si es factible que la fotografía esté más cerca del concepto de relato histórico de lo que pueden estar museos y galerías. No, sí, podemos pensar que la fotografía está cerca del registro del relato histórico y que a los museos esto llega mucho más tarde. Me parece que va por ahí la pregunta. Pero vuelvo de vuelta a esto, para mí hay muchos tipos de fotografía, ¿no? No hay una fotografía.
como no hay una fotografía latinoamericana, hay muchas fotografías que se producen desde América Latina, ¿no? Y que las variantes son muchísimas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fotografía? Ahorita es una pregunta interesante, pero la otra sería, ¿por qué hablamos de esto? Por ejemplo, no hay encuentros de pintores latinoamericanos, por decirte algo. No. No existen. No. ¿Por qué es que los fotógrafos o el gremio fotográfico genera esos... podemos pensar en los festivales de fotografía, ¿no? Los encuentros de fotografía que empezaron en México en 1978 y que fueron, no sé cuántos encuentros de fotografía hubo. El último que yo estuve en San Pablo hace unos años, la pregunta que se armó en un momento fue, ¿existe la fotografía latinoamericana? Entonces yo pensé, dije, o es una pregunta que no tiene respuesta, o es una pregunta que está mal planteada y que hay que inventar otra pregunta, no sé cuál, para terminar ya con esto, ¿no? Que es como seguirle dando vueltas a algo que debería, siento yo, ¿no? Ponerse al lado y seguir pensando para otra cosa, ¿no? Vamos para adelante con otra historia y que esto, bueno, o que se ocupe alguien más de esto, ¿no? Pero ¿en qué me ayuda a mí como creador saber qué es la fotografía latinoamericana? O sea, ¿qué impulsos me da? ¿Qué otros mundos me abre? Por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de colonial, sí, pero para ver al otro, para entender las miradas que se generan en el continente. Pero a mí personalmente, ¿no? Que, no sé, dejo ahí la pregunta, por ejemplo. Excelente, excelente. Creo que nos quedamos todos pensando mucho, muchas preguntas, muchas ideas que han surgido en esta charla, que te agradezco muchísimo, Luis. A ti, Paula. Un placer enorme y gracias a todos los que han estado acá presentes, aportando preguntas y gracias, Diego Costapeuser, por generar este espacio de encuentro y de otro más de estos espacios de encuentro de la fotografía que sigue pensándose y sigue generándose. Gracias, Diego. Bueno, para cerrar la charla quiero agradecerle a los dos que nos hayan acompañado en este primer ciclo, un primer encuentro, y creo que ha sido un lujo realmente, Luis, escucharte, y María Paula con las preguntas fue súper interesante. Les quiero decir que esto va a quedar grabado en el canal de YouTube de Buenos Aires Foto, que va a estar a partir del martes, y que vamos a continuar con los ciclos. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos.